Vamos, no detengas su alabanza allí en casa. Levanta tus palmas al cielo. Aquellos que hemos sido libres y redimidos por Jesucristo. Aleluya. Es tiempo para celebrar nuestra libertad en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¡Hey! Vamos arriba. Nada puede separarnos de su amor. En Cristo no hay ninguna condenación. Me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. Vamos arriba. ¿Cuántos lo dicen? Mi Dios es grande. Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Te alabamos, Señor. Vamos, júbilo. Ya no le sirvo al pecado ni al temor. En Cristo encuentro un camino que es mejor. Me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. Vamos a declarar: mi Dios es grande. Mi Dios es grande. Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Aleluya. Lo levanta, grito de júbilo al cielo exaltándole. Tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre para siempre, libre en ti, Señor. Vamos arriba. Mi Dios es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Mi Dios es grande, es digno del honor. Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Te alabamos, Señor. Aleluya. Vamos, júbilo. Poderoso Dios. Somos aquellos que hemos sido libres. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado. Díselo. Porque soy amado. Yeah. Vamos danzando allí en tu casa. Levanta alabanzas al Señor. Poderoso Rey. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Una vez más. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en
libertad. Vamos a entrar desde tu casa. Que hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Vamos una vez más. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Vamos, confiésalo. Casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Bien. Vamos arriba las palmas. Vamos a unirse una iglesia. Vamos a declarar allí sobre nuestros hogares. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. ¿Cuántos pueden danzar allí en su lugar? Hay libertad en la casa. En mi casa. Hay libertad al danzar. Vamos, sus voces. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar. Disfrutar. Y disfrutar. Que somos libres. Somos libres. Por su sangre. Vamos a declararlo. Libre soy. Que somos libres. Somos libres. Por su sangre, libre soy, libre soy. Aleluya. Hermano, buenos días, Dios los bendiga, ¿cómo están? Es agradable poder contar en esta mañana, después de haber tenido un viernes festivo, poder estar nuevamente reunidos con nosotros. ¿Se acuerdan que el viernes en la noche tuvimos una conferencia acerca de sustancias psicoactivas y las consecuencias de su consumo? Estuvo espectacular, los que se la perdieron, bueno, fue lástima. Y el jueves tuvimos un devocional intensamente hermoso, gracias a Dios. Y hoy estamos aquí dispuestos a estudiar un poco más de la palabra de Dios. Les doy la bienvenida a todos ustedes, gracias por conectarse. Sé que algunos están sacando de su tiempo de descanso, pero hermanos, Dios ha dedicado todo el tiempo para cada uno de nosotros. Realmente el tiempo que le dedicamos es mínimo, así que bueno es Dios al darnos a nosotros esta oportunidad. Entonces vamos a cerrar los ojitos y vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por permitirnos tener vida, por cuidarnos en cada paso, Señor, y por darnos de tu palabra. Gracias por la alabanza y la adoración que hemos tenido en esta mañana y por la que, Señor, continuamos entregándote, Señor, con toda humildad y todo el honor sea para ti. Te pedimos que hoy tu palabra, Señor, nos toque profundamente.
porque reconocemos que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, que nunca cambias a pesar de nuestro pecado. Gracias, porque eres un Dios que cumple sus promesas, un Dios de grandes pactos, y eso te agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mi hermano, cuando nosotros muchas veces describimos a alguna persona, por lo general es porque la conocemos y porque andamos con ella. Yo tengo varios conocidos, de los cuales yo puedo decir, un ejemplo, Juan Camilo, un amigo que está en Bogotá. Yo puedo decir, Juan Camilo no le gusta levantarse temprano. Y Juan Camilo es profesor de música, es productor. Juan Camilo es soltero, y conozco varias cosas de su vida personal y de su vida profesional, porque he andado con él, trabajamos juntos, e incluso hasta compartimos alguna vez un lugar de habitación. Viajamos juntos, hicimos varias cosas juntos. Por eso lo puedo describir. Y cuando nosotros hablamos de Jesús, lo podemos describir porque lo conocemos. ¿Por qué lo conocemos? Porque en la palabra nos habla claramente de ese Jesucristo y por lo que nosotros hemos vivenciado con él. Pero si nosotros vamos a los evangelios, arranquemos con Mateo. Mateo, ¿qué nos habla? Nos habla de la genealogía de Cristo, ¿cierto? Nos habla su ascendencia, de dónde viene, es lo primero que vemos. Nos habla de su nacimiento. Nos habla de varios aspectos de su vida, cuando tuvieron que huir a Egipto, porque habían mandado a matar a todos los niños, de su bautismo, ¿cierto? Y habla de varias enseñanzas que nos dio el Señor Jesús. Entonces Mateo nos da una descripción de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Mateo anduvo con él. Mateo anduvo con él en esta tierra. Entonces Mateo por eso nos describe varios aspectos de su vida, de su carácter. Y si vamos a Marcos, que es el siguiente evangelio, ¿de qué nos habla Marcos? Nos habla de los milagros de Jesús, nos habla de prodigios que hizo Jesús, de su caminar, de su andar, parábolas. Nos habla de varios aspectos también de la vida de Jesús, como de la hija de Jairo, la mujer con flujo de sangre, el endemoniado Gadareno, varios aspectos. Vamos a Lucas. ¿De qué nos habla Lucas? Acerca de Jesús. Nos habla de grandes milagros que hizo el Señor Jesús, de la tentación de Jesús. Prácticamente cada uno de estos personajes nos narran, nos describen a Jesús desde su punto de vista. Y si vamos a Juan, Juan, ¿de qué nos habla? De milagros que hizo Jesús y de varios aspectos de la vida de Jesús, de cosas que Dios hizo también con Jesucristo aquí en la tierra, porque ellos tuvieron esas vivencias, conocieron a Jesús. Y es maravilloso cuando nosotros conocemos a alguien o hemos leído su historia. Podemos decir nosotros porque podemos describir algunos aspectos de Jesús, como su amor incomparable, como que Jesús murió y resucitó por nosotros, que murió en una cruz, porque hemos leído, hemos visto la historia y aparte de eso hemos vivenciado en nuestra vida cambios y milagros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo somos salvos simplemente porque Jesucristo murió y resucitó por nosotros. Si usted lo cree, amén, bienvenido a nuestro equipo. Pero, ¿cómo vamos a hablar nosotros de alguien el cual no conocemos su vida porque no lo hemos leído, no hay información, porque no hemos andado nunca con esa persona? ¿Cómo podemos hacerlo? Si hablamos de un ancestro de nosotros, digamos de mi abuelo, muchas cosas de mi abuelo o de mi mismo papá las supe porque me las contaron. Tuve quien me las contara. Algún tío, mi misma mamá me contó algunas historias también de ella y me entero por boca de algunas personas o de algunos escritos que veo. Pero cuán difícil es hablar de alguien que aún no hemos visto, que no hemos andado con esa persona y que no tenemos ninguna información escrita.
Pero ¿sabe una cosa, hermano? Me fascina, me encanta y me impacta cómo en el tiempo antiguo ya tenían alguna información acerca de Jesús. Es más, no es alguna información, es mucha información. ¿Y cómo llegó esa información a ellos? Por medio de revelación divina de parte de nuestro Señor. Por eso hoy yo quiero hablarles un poco de cómo el profeta Isaías describió a nuestro Señor Jesucristo a lo largo de su libro llamado Isaías. Isaías tuvo su ministerio aproximadamente en el siglo XVIII y profetizó durante 5 reinados. El reinado del rey Usías, Jotán, Acaz, Ezequías y Manasés. Durante estos 5 periodos de reyes, Isaías fue profeta, era el enviado de Dios y a quien Dios le hablaba. Isaías miró a través de los siglos por medio de la revelación que le hizo el Señor y él vio al Mesías venidero y nos dio una descripción clara, completa, no solamente de que Jesús iba a venir, sino su historia completa, su misión y las características de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le quiero hablar a usted de esto hoy? Porque muchas veces hemos vivido solo en un periodo nuevo testamental o neotestamental, cuando del Señor Jesús se habla desde el Antiguo Testamento. Tenemos que ser veterotestamentales para nosotros poder entender la gracia de nuestro Señor. Y quiero hablarles de esto porque también hay personas que me han dicho que Jesús no se ve por ninguna parte en el Antiguo Testamento. Y entonces niegan que Jesús viene desde antes. Y aquí están las evidencias, hermano. Conocemos ya ciertas partes de la historia. Isaías nos habla de todo esto 750 años antes de que todo esto ocurriera, 750 años de que llegara el Mesías a este mundo. Entonces, dígame usted si no es algo impresionante que 750 años ya Isaías supiera de la venida del Mesías y nos hablara de él tan claramente. Nos habla de su historia y empecemos con su nacimiento. En el libro de Isaías, capítulo 7, vamos a ir por favor a mirarlo. Isaías capítulo 7 y vamos a ir al versículo 14. Esto fue durante el reinado de Acaz, del rey Acaz. Y por supuesto, Isaías era el profeta. Entonces Isaías va a darle un mensaje al rey Acaz. Y específicamente el versículo 14 dice así: por tanto, diciéndole a Isaías acá, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Y ya muchos de nosotros sabemos que Emanuel significa Dios con nosotros, porque Jesús era Dios encarnado en medio de nosotros. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento se está hablando muy claramente. Voy a leerles del versículo 13, dice, el 12, dice, y respondió Acaz, no pediré ni tentaré a Jehová. Y le contesta Isaías, oíd ahora, casa de David, no os basta con ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y escuche esto. Es que es muy claro y muy diciente. Tiene pelos y señales cuando dice, la Virgen concebirá. Habla de la Virgen María y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Es una clara evidencia de cómo desde el tiempo antiguo Dios le reveló a algunos profetas, en este caso a Isaías, la venida de nuestro Salvador. El plan de Dios para salvarnos ya venía desde muy atrás. No es una improvisación como vemos hoy en día que muchos políticos o líderes hacen. Era planeado ya
Él tenía su plan de acción ante nuestro responder al pecado. Y es emocionante ver cómo tenemos un Dios poderoso, un Dios que planifica las cosas y un Dios que hace realidad sus cosas. Entonces queda muy claro. Capítulo 7, versículo 14 de Isaías nos habla del nacimiento por medio de una virgen de nuestro Señor Jesucristo. Luego, nos habla también acerca de su familia. Bueno, al nombrar la virgen, ya nos da como un acercamiento, pero no dice qué virgen es. Y no nos habla de toda su familia. Pero en el capítulo 11, vamos a ir allí, versículo 1, nos habla acerca de su familia. O sea, es impresionante la información que ya se manejaba 750 años aproximadamente antes de estos sucesos. Y el título del pasaje del capítulo 11 de Isaías es Reinado justo del Mesías. En Isaías ya está hablando claramente de Mesías y dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dice aquí que saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Usted recuerda quién fue Isaí? ¿El papá de quién? De el rey David. David era el hijo menor de Isaí. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús es descendiente de David. O sea que hasta su linaje, su familia, su árbol genealógico prácticamente nos lo está describiendo Isaías 750 años antes. Nos habla de que Jesús era descendiente de Isaí, de David. Hay algo particular en las escrituras que algunas veces nombra a una persona y dice un ejemplo, Julio, hijo de Fabián. Y más adelante en otro pasaje dice, Julio, hijo de Fabio. O sea, diferentes nombres, ¿cierto? ¿Por qué? Porque anteriormente se le podía dar a la persona la descendencia de su abuelo. Entonces, por lo menos, Fabián era mi papá, claramente. Mi abuelo era Fabio. Pero cualquiera que diga Julio, hijo de Fabio, tiene razón, porque Fabio fue el papá de Fabián, de mi papá. Y en las escrituras pasa lo mismo, algunas veces nombra algún personaje, en este caso puede decir Jesús, hijo de Isaí, porque Isaí era el papá de David, quien son descendientes directos con Jesús. Entonces nos habla acerca de su familia y de su descendencia. Son evidencias claras del plan estratégico que ya tenía nuestro Dios para salvarnos desde hace mucho antes. Ahora, nos habla acerca también de su unción. Es que es una información completa, hermano. Nos habla en el versículo 2, que ya lo leímos, de la unción, con el respaldo de quién venía o de parte de quién. Y dice, y reposará, el versículo 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. O sea que Jesús no venía solo y porque sí, venía con el respaldo total, tomado por el espíritu de Jehová. Y si es el espíritu de Jehová, ¿quién es? El mismo Dios, hermano. Qué poder, qué unción. Era el mismo Dios en medio de nosotros, andando con las personas en aquella época. A veces uno pensaría que envidia poder haber andado con Jesús en esa época, pero realmente, aunque habría sido maravilloso, yo creo que también habría sido duro. Si somos incrédulos hoy en día, si hoy en día no creemos, imagínense en esa época que apenas estaba viendo el Señor Jesús andar en esta tierra. Dios es bueno y sabe el porqué de nuestros tiempos, de nuestra vida y de nuestras cosas. Gracias a Él por su palabra. En el versículo
Vamos al capítulo 42. Nos habla de algunas de las funciones que iba a cumplir nuestro Señor Jesucristo acá. Versículo 42 del libro de Isaías. Estamos mirando la descripción que hace Isaías de nuestro Señor Jesucristo. O sea, desde la revelación que tuvo Isaías de Jesucristo. Isaías 42:4 nos habla acerca de que Jesús también iba a ser un legislador cuando viniera acá. Y dice el versículo 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Las costas esperarán su ley. O sea que Jesús claramente iba a venir a ser un legislador. Iba a venir a establecer justicia en la tierra. ¿Y cómo establece justicia Jesús en la tierra? ¿Recuerdan ustedes palabras como que nos amemos los unos a los otros? Palabras como eh, amar a Dios sobre todas las cosas. Jesús vino e instauró una nueva legislación por medio del pacto que se hizo con su sangre. Jesús, legislador. Me encanta este, versículo 7 de ese mismo capítulo 42. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ese capítulo se titula El siervo de Jehová, o sea, Jesús. Y este versículo 7 específicamente nos habla de libertar. Ya nos estaba hablando de que Jesús iba a libertarnos, a romper nuestras cadenas. Mire, para que abran los ojos de los ciegos. Primero, abrir los ojos de los ciegos no es solamente hablar de ciegos físicos, sino de ciegos espirituales. ¿Cuántas veces viendo una verdad tan clara en la Biblia no la creemos? Luego dice, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Vino a liberarnos, vino a libertar mentes, corazones, cuerpos, espíritus. A eso venía y ya Isaías estaba describiendo en su totalidad grandes y varios aspectos que iba a cumplir nuestro Señor Jesucristo, cuál iba a ser parte de su obra redentora. Y otra cosa muy importante, el siervo de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, vino a cargar nuestras enfermedades, nuestras cargas, nuestros pecados. Y en el capítulo 53 vemos los sufrimientos del siervo de Jehová. Y dice capítulo 53, versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Él llevó nuestras cargas, Él llevó nuestro pecado. Fue portador de nuestras cargas y en el versículo 5 nos habla de ese Salvador sufrido. En el versículo 5, sí dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz cayó sobre Él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando vino? Específicamente esto. Murió por sus pecados y por los míos, cargó nuestras culpas, sanó nuestras enfermedades. E Isaías ya, desde tantos años atrás, no estamos hablando de 1 año, 2 años, 10 años, 750 años atrás, él ya estaba escribiéndonos la obra redentora. No podemos seguir aferrados solamente a que de Jesús se habla en el Nuevo Testamento. Totalmente el Antiguo Testamento está lleno de la gracia de Dios. No podemos entender la gracia a su totalidad si no estudiamos también el Antiguo Testamento. Vuelvo y lo recalco. Y en el capítulo 6 nos habla del que fue el cargador de pecados. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado
de todos nosotros. Jesús, sin haber cometido un solo pecado, vino y los cargó todos. Creo que serían toneladas, cantidades inimaginables, infinitas de pecados. Porque ¿cuántas veces pecamos usted y yo en el día, en la semana, en un año? ¿Cuántos pecados cargó el Señor Jesús? Porque Él cargó los pecados que habíamos cometido, los que cometemos actualmente e incluso los que vamos a cometer. Así es como dice la Escritura. O sea que el Señor Jesús fue el legislador, libertador, portador de cargas, salvador sufrido, cargador del pecado y uno que me gusta mucho. ¿Usted cuántas veces ora por sus amigos? ¿O cuántas veces ora por personas desconocidas? ¿Cuántas veces ora usted por el drogadicto que pasó frente a su casa? ¿Cuántas veces ora usted por la prostituta? ¿Cuántas veces ora usted por las personas que vemos que están en desgracia? ¿Cuántas veces hemos orado por el vecino vicioso que incluso nos pone problemas? El Señor Jesús también fue intercesor o es intercesor. Lo vemos ahí en el capítulo 53, versículo 12. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, quien fue Jesús, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y escuche esto, y orado por los transgresores. El Señor Jesús oró por usted y por mí. El Señor Jesús clamó por usted y por mí. Es más, estoy seguro que hoy todavía está abogando por usted y por mí. Él derramó su vida, hermanos, dice el versículo, hasta la muerte sin pecar. Fue contado como pecador sin tener un solo ápice de pecado en su ser. Y llevó nuestro pecado sin tener ninguna carga, la llevó. Y también oró por nosotros, los pecadores. En ninguna otra En ningún pasaje nos habla de que otra persona haya orado por nosotros de tal manera, porque nos incluye a todos. Solo Jesús. Mire, no hay ningún otro personaje que lo haya hecho, menos que pueda abogar ante el Padre por nosotros. Solo Jesús. Téngalo muy claro. Y yo creo, si cuando alguien me hace un servicio, un favor, quedo tan agradecido que quiero atenderlo, quiero ofrecerle, quiero darle, quiero pagarle. ¿No cree usted que el Señor Jesús, que derramó su vida hasta la muerte, que sin pecar fue contado como un pecador como yo, y llevó nuestro pecado y oró por nosotros, ¿no cree que se merece el más grande honor de parte de nosotros? Ya el Padre se lo ha dado, pero ¿y nosotros qué? Somos los directamente beneficiados con su obra redentora. ¿No cree usted que se merece el honor? Ser reconocido, ser exaltado y ser adorado. Hermanos, no pisoteemos más la obra que Jesús hizo. No la pisoteemos más con nuestras malas actitudes y con nuestro mal carácter. Si usted me está escuchando hoy y está tentado a ir a pisotear la obra de nuestro Señor en borracheras, metido en lugares donde no debe, es más, simplemente teniendo en poco cada culto, cada momento de estudio de la palabra, sea por este medio o sea en su casa con su familia. Si usted lo tiene en poco, es porque tiene en poco la obra de Jesús. Yo lo invito a que le dé hoy honor, a que le dé exaltación, o así como Isaías, 750 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ya lo estaba exaltando, ya estaba hablando de Él, ya estaba anunciándolo, hablándole a los reyes, hablándole a todas las personas acerca de ese Mesías venidero, dándole honor, nosotros que somos
los directamente beneficiados deberíamos también hacerlo. Es mi invitación en esta hora a que exaltemos a Dios, a que exaltemos a Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Mi querido hermano, yo espero que hoy la palabra de Dios haya llegado a su corazón y que mueva los hilos más profundos de su vida, que entre hasta lo más profundo de sus huesos. Porque, hermanos, es importante y necesario que nos sumerjamos en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Jehová. Y en estos tiempos que estamos pasando, que son difíciles y complicados, aún más. No podemos luego echarle culpas a Dios cuando nosotros mismos nos alejamos de su cobertura y de su bendición. Que Dios lo bendiga, hermano. Tenga muy en cuenta que Jesucristo, ese que fue anunciado hace más o menos 2950, casi 3000 años, es el mismo que está hoy y es el mismo que lo salva y lo seguirá perdonando y salvando. Dios lo bendiga, hermano. Recuerde que estamos en nuestros servicios los días miércoles 7 de la noche por Facebook y YouTube. Jueves 7 de la noche tenemos nuestro devocional y el viernes por Google Meet están los jóvenes reunidos a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho, los llevamos en nuestros corazones y que ojalá Dios nos permita estar reunidos pronto en algún lugar físico y en una mañana no muy lejana en el reino de los cielos. Chao, mis hermanos. Bueno, hermanos, ahora vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por permitirnos estar en esta reunión, Señor. Gracias por darnos estos medios, porque la palabra de hoy, Señor, ha sido buena para nuestra vida, Señor, que por favor la podamos poner en práctica y que nunca se nos vaya a olvidar, Señor. Gracias por todos los hermanos que se conectaron el día de hoy. Gracias por todas las personas que lo vieron, Señor. Gracias porque en ningún momento falló la conexión, Señor. Y te pido que por favor nos sigas cuidando, que cuando terminemos esta reunión tu espíritu no sea parte de nosotros, sino que se quede con nosotros el resto del día y el resto de esta semana que inicia, Señor. Y a todas las personas que están en este momento conectados, por favor, bendícelos, que no vayan a tener necesidades, Señor. Y también que, por favor, esta palabra y el Evangelio llegue a más partes del mundo, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Listo. Bendiciones, hermanos.